Vamos a comenzar a estudiar ahora los escurrimientos a superficie libre permanentes, gradualmente variados, pero espacialmente variados. Estos escurrimientos tienen una característica especial y es que hay una variación del caudal a lo largo del recorrido. Los escurrimientos permanentes espacialmente variados a superficie libre son movimientos permanentes en canales y la característica particular que tienen es que se producen cuando hay aportes o derivaciones del caudal que también son permanentes. Por eso, el escurrimiento total es permanente. O sea, que vamos a tener un escurrimiento con un determinado caudal, un tramo donde tenemos aportes o derivaciones de caudal y otro tramo con caudal constante aguas abajo. El flujo en el canal es no uniforme debido a que el caudal varía con el recorrido. Obviamente, el comportamiento hidráulico va a ser diferente si tenemos caudal creciente o caudal decreciente. Veamos, por ejemplo, en este corte transversal, donde estoy esquematizando un corte de un canal que va perdiendo caudal con el recorrido, porque hay una derivación desde este canal a este otro. Entonces, a lo largo del recorrido, este canal iría perdiendo caudal y este canal iría ganando caudal. Acá en forma esquemática está puesto como el flujo en un canal donde hay una derivación puede, en términos generales, mantenerse con una cierta uniformidad. En cambio, en el canal que recibe el caudal hay una mezcla turbulenta entre el escurrimiento que está en el propio canal y el que es derivado, que hace que las condiciones de funcionamiento sean diferentes al de el canal con caudal decreciente. Entonces, cuando tenemos un flujo con caudal creciente, tenemos que una parte apreciable de la pérdida de energía se debe a la mezcla turbulenta entre el agua que fluye por el canal y el agua agregada. Esta mezcla seguramente va a hacer que las pérdidas de energía sean muy importantes y la incertidumbre en su determinación suele ser alta. Entonces aquí la aplicación en un caso de caudal creciente de la ecuación de la energía se hace difícil porque uno no conoce bien cómo es la distribución de velocidades, cómo es el comportamiento íntimo de los filetes líquidos, y entonces un análisis aquí lo tendría que hacer a través de la ecuación de cantidad de movimiento, definiendo un volumen de control y obviando lo que sucede íntimamente con las partículas y trabajándolo en forma general. Como ejemplos de este tipo de flujos en canales con caudal creciente, podemos tener canales que reciben la derivación de una obra de alivio, es decir, canales paralelos a vertederos de alivio en presas, o el caudal creciente que uno va teniendo en una canaleta que va tomando progresivamente el agua de un tejado, de un techo. En los flujos con caudal decreciente, la derivación de flujo no genera grandes pérdidas de energía adicionales o pérdidas de energía adicionales. Entonces, en estos casos, podemos casi siempre utilizar la ecuación de la energía, siempre y cuando se cumplan algunas hipótesis que luego vamos a ver, y podemos obtener una ecuación que describe flujos en canales con caudal decreciente. Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, los vertederos laterales, como sería algo que sería lo que estaría esquematizado de alguna manera en este canal de acá, o también puede ser el caso de tomas de fondo, muchas veces en cauces supercríticos o en cauces torrenciales en montaña, una obra de toma en un lugar donde hay mucha piedra y tirantes bajos, hacerlo en forma lateral se hace complicado, entonces en esos casos se hacen con tomas de fondo. Tendríamos en esa situación flujos con caudal decreciente, pero el caso más general que se nos puede plantear es el de un vertedero lateral. Dado que, como comentamos, los flujos en canales con caudal creciente son mucho más complejos y tenemos más incertidumbre,
En la teoría vamos a trabajar el caso de un canal con caudal decreciente mediante una derivación lateral. A esta derivación lateral la vamos a considerar como una escotadura a lo largo de la pared del canal que vierte agua y entonces hace que se produzca una disminución del caudal a lo largo del recorrido en nuestro canal. Este tipo de escotadura lateral suele llamarse vertedero lateral y vamos a considerar que la cresta o umbral sobre el que fluye el agua sobre esta cresta es paralela al fondo del canal. En estos casos, antes y después de la obra de derivación, el escurrimiento se va a realizar a gasto constante. Obviamente, como hay una derivación, el caudal aguas abajo va a ser menor que el caudal aguas arriba debido al efecto del caudal derivado. Si bien tenemos un caso donde los caudales van cambiando con el recorrido, estamos suponiendo que el flujo es permanente. ¿Sí? El caudal aguas arriba se mantiene a lo largo del tiempo, el caudal aguas abajo se mantiene a lo largo del tiempo y lo que se va derivando en cada sección en el tiempo se mantiene constante. En los problemas de este tipo, lo que nosotros queremos determinar, como hicimos con curvas de remanso, es determinar el perfil líquido superficial. ¿Para qué? Bueno, porque al conocer el perfil líquido superficial vamos a poder hacer el diseño del canal, la altura de las paredes del canal y saber cómo es el comportamiento en forma completa. Ahora, la diferencia sustancial que tenemos en curvas de remanso es, por ejemplo, si la derivación se realiza a gravedad, es decir, fluye agua sobre esta escotadura debido al efecto de la gravedad, obviamente la cantidad de agua que es derivada va a hacer función justamente de la altura de agua que tenemos frente a la obra de derivación. Entonces, no solamente es importante conocer el perfil líquido para caracterizar lo que pasa en correspondencia con el canal en la zona de derivación y cómo el efecto de la derivación influencia lo que pasa tanto aguas abajo como aguas arriba en el canal, sino que justamente la propia derivación es función de cómo se desarrolla este perfil líquido superficial. Entonces, bueno, vamos a ver cómo planteamos las ecuaciones como para obtener la caracterización del perfil líquido a lo largo de nuestro canal. El caso de derivación lateral con el que vamos a trabajar va a ser un caso sencillo, donde tenemos una derivación lateral en un tramo de longitud L. Entonces, en este tramo de longitud L es donde vamos a tener una disminución del caudal. Aguas arriba tenemos un caudal Q1, aguas abajo tenemos un caudal Q2 y Q1 menos Q2 va a ser el caudal derivado Q3. Vamos a considerar también que la forma del canal es constante y que la pendiente del canal es constante. En curvas de remanso vimos que nosotros podíamos tener una variación del perfil líquido como consecuencia de imponer un cambio de pendientes en el canal o de poner una estructura de control que genere un cambio en los niveles líquidos. En este caso vamos a tener una curva que caracteriza el perfil líquido superficial, pero eso se debe a la variación del caudal y no ni a la variación de la forma del canal ni a cambios en la pendiente. Para analizar entonces la derivación lateral vamos a considerar una escotadura en una de las paredes del canal, como se esquematiza en los gráficos de acá abajo en planta y corte, con el objeto de que se produzca un vertimiento de la lámina de agua, tal como podemos apreciar en este esquema. Con esa caracterización geométrica de la derivación lateral, veamos entonces cuáles son las hipótesis de cálculo que vamos a considerar como para obtener la ecuación que nos permita definir cómo es el perfil líquido en correspondencia con esta derivación. La primera de las hipótesis es considerar movimiento unidimensional. Nosotros vimos que en cualquier canal también va a haber componentes transversales al flujo, pero en general las velocidades en la dirección transversal son de menor importancia que las velocidades en la dirección longitudinal. En este caso, más allá de que hay una corriente que
tiende a derivar agua hacia uno de los lados, porque es donde vierte el agua, vamos a considerar que el desnivel lateral de la superficie lo podemos ignorar. Entonces, como una primera hipótesis, vamos a considerar que las componentes de la velocidad en la dirección del escurrimiento son predominantes y tomamos movimiento unidimensional. También vamos a considerar que la distribución de velocidades en cada una de las secciones de nuestro canal es uniforme. Si consideramos que es uniforme tanto el alfa de Coriolis como eventualmente el beta de Boussinesq, si usáramos cantidad de movimiento, acá vamos a usar la ecuación de la energía, entonces vamos a tomar el coeficiente alfa de Coriolis, valen 1. Si uno supiera cómo es la distribución de velocidades, podría directamente tomar el coeficiente verdadero que corresponde, pero para simplificar el análisis nosotros vamos a tomar un coeficiente alfa de Coriolis igual a 1. También vamos a considerar distribución hidrostática de presiones. Y aquí es donde aparece la condición de gradualmente variado. El efecto de esta variación del caudal hace que tengamos un escurrimiento variado y para que se cumpla la condición de distribución hidrostática de presiones, esta variación tiene que ser gradual, de forma tal que los filetes se mantengan rectilíneos y paralelos o casi rectilíneos y paralelos, y entonces la distribución de presiones la podamos tomar como hidrostática. También en primera instancia vamos a tomar, para simplificar el problema y no tener que hacer una corrección de las presiones y poder trabajar en forma indistinta con el tirante o con la altura líquida, que la pendiente del canal es pequeña. Respecto de las pérdidas de energía, vamos a considerar que el flujo de acceso y de salida al tramo de derivación, es decir, tanto aguas arriba como aguas abajo de la derivación, vamos a tener un flujo friccional. Y si tenemos un flujo friccional, podríamos utilizar la ecuación de Chesimani. También en la derivación lateral vamos a considerar que no hay separación de los contornos sólidos. Entonces, si no hay separación, no vamos a tener pérdidas de energía locales en correspondencia con la derivación. Y también en la propia derivación vamos a considerar que el flujo es friccional y las pérdidas de carga las podríamos trabajar incluso no solamente en el tramo aguas abajo y aguas arriba, sino en el propio tramo de la derivación con la ecuación de Chesimani. Entonces, con estas hipótesis, aplicamos la ecuación de la energía, de la misma manera que lo hicimos en escurrimientos gradualmente variados, porque las hipótesis que planteamos acá nos permiten hacer un tratamiento igual al que hicimos en los escurrimientos gradualmente variados. Entonces, a partir de la ecuación que obtuvimos cuando hicimos la formulación general para los perfiles líquidos en movimiento permanente gradualmente variado, porque este no es ni más ni menos que un movimiento permanente gradualmente variado. Lo único que, a diferencia de lo que pasaba en curvas de remanso, ahora vamos a tener una variación del caudal en la dirección del escurrimiento. Pero la ecuación general es la misma. Entonces nos queda que la variación del tirante o la variación de la altura líquida en el recorrido va a ser igual a la derivada total de la energía propia en el recorrido menos la derivada de la energía propia, la derivada parcial de la energía propia en el recorrido a tirante constante dividido la derivada parcial de la energía propia con el tirante en una cierta sección o en cada sección. Habíamos visto que la derivada total de la energía propia respecto al recorrido era I menos J estrella, donde I era la pendiente de fondo y J estrella era la pendiente de la línea de energía total. Y también habíamos visto que la derivada parcial de la energía propia respecto al tirante era 1 menos Freud cuadrado. Esto lo tendríamos conocido, esto lo tenemos conocido. Ahora hay que ver si esto es igual a 0 o es distinto de 0, y si es distinto de 0, ¿cuánto vale? Para la determinación de la derivada parcial de la energía propia con el recorrido, ahora tenemos que considerar que si bien el canal es de forma constante, el caudal varía con el recorrido. Y si el caudal varía con el recorrido, es decir, que el caudal es una función de S, evidentemente no podemos tomar que la
variación de la energía propia con el recorrido es igual a S. Porque habíamos dicho, recuerdan, que la energía propia es función del caudal. Y si el caudal varía con el recorrido, evidentemente la energía propia también varía con el recorrido. Entonces veamos si podemos hacer alguna determinación de la derivada parcial de la energía propia con el recorrido para h constante. Siendo la energía propia entonces una función del tirante y del recorrido, la derivada parcial respecto a S se corresponde con la variación de la energía propia en el recorrido considerando un tirante h constante. Y, por supuesto, sabemos que el caudal varía con el recorrido. Entonces, hagamos esta derivada parcial. La derivada parcial de la energía propia respecto a S va a ser, tomando la definición de energía propia y reemplazando la velocidad por el caudal sobre el área, entonces tendríamos que sería esta derivada. Como dijimos que la derivada parcial es a tirante constante, evidentemente h va a ser una constante y el área va a ser una constante. Entonces la derivada de una constante es 0 y nos queda la derivada del segundo término de la sumatoria. Acá tenemos que 2g y el área al cuadrado van a ser constantes. Ahora sí tengo una variación del caudal en el recorrido. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la regla de la cadena a esto y me va a quedar que la derivada del caudal al cuadrado respecto de S va a ser 2 veces el caudal por la derivada parcial del caudal respecto a S. Entonces finalmente nos va a quedar que la derivada parcial de la energía propia respecto a S es el caudal sobre G por el área al cuadrado por la derivada parcial del caudal respecto a S. Entonces, este término lo podemos reemplazar en la formulación general que nos caracteriza la variación de la superficie libre para escurrimientos gradualmente variados. Y la ecuación general nos queda entonces que la derivada total del tirante con el recorrido va a ser igual a I menos J estrella menos el término que obtuvimos recién, es decir, este término que depende del caudal y del área al cuadrado y de la variación del caudal con el recorrido, todo sobre 1 menos FRUT cuadrado, que era la derivada parcial de la energía propia respecto del tirante. Obviamente, el término variación del caudal respecto al recorrido va a depender del tipo de dispositivo derivador. Por ejemplo, si tuviéramos un vertedero lateral, como veremos cuando veamos el caso de vertederos, podemos decir que va a depender de un cierto coeficiente de descarga, eso lo explicaremos, va a depender de la aceleración de la gravedad y va a depender del nivel que tenemos aguas arriba del propio vertedero. Y en definitiva, si depende del nivel, depende de la energía propia que tenemos por encima de la cresta del vertedero. El diferencial de caudal vertido va a estar asociado a un diferencial de longitud. Y entonces este derivada parcial del caudal respecto a S uno lo podría tomar como el caudal que es derivado por el vertedero, si fuese un vertedero lateral como el que estamos analizando acá, y obviamente le puse el signo negativo porque nosotros tenemos una derivación y vamos a tener una pérdida de caudal a lo largo del recorrido, o sea que esta variación va a ser negativa y va a estar asociada a lo que se va derivando por el vertedero lateral en cada diferencial de longitud de S. Entonces, esta expresión es la que nos va a permitir caracterizar cómo es la variación de la superficie libre a lo largo del recorrido en la dirección longitudinal del canal y en correspondencia con la obra de derivación. Para terminar esta primera clase de escurrimientos espacialmente variados, les voy a dejar un par de diapositivas con preguntas. No solo es una, sino que tenemos esta y también esta otra. Como solamente vamos a ver 2 clases de escurrimientos espacialmente variados, es que les dejo algunas preguntitas más.